Porque ahora se ha destapado el tema de los impuestos, especialmente para la clase media. ¿Y quién va a tolerar ese peso? Esa carga, ¿quién la va a tolerar? ¿Quién la va a asimilar? Tenemos con nosotros, para tener una respuesta un poco más especializada, a Leonardo Valverde, que es economista. Leonardo, buenas tardes. Adelante, Leonardo. Juan Lamún, de estar contigo, qué gusto. Un placer, Leonardo, de verdad. Leonardo, digamos que la situación que están viviendo los dominicanos en este momento es de expectativa con respecto al presidente, especialmente Luis Abinader, porque por allí, por acá, por al otro lado suena que los impuestos, que se le van a venir encima a la clase media especialmente, que las plataformas digitales, que el sueldo número 13, tantas cosas que los dominicanos están escuchando y se están asustando, porque si tenemos, por ejemplo, una caída del PIB que sobrepasa el 7%, si tenemos alrededor casi de 1 millón de empleados que están ahora fuera de sus empleos, entonces esto representaría, te pregunto, ¿no representaría un golpe bajo de la nueva administración para el pueblo dominicano? Bueno, Juan, qué gusto. Muchísimos años compartimos en la universidad. Así es. Docencia. Y encontrarme contigo para opinar también es un placer. Como economista, quiero decirle a los televidentes de Teleuniverso al Día que estamos en un momento esencialmente de crisis. No estamos en un momento político y hay que establecer la diferencia. Todavía es muy temprano, 45 días de gobierno, ¿verdad? Aquí se estila 100 días para que en esos 100 días más o menos los gobiernos tomen decisiones. Pero este es un momento de crisis sanitaria y de crisis económica. Y un gobierno que entra, cual que sea, en el país que sea, en unas condiciones como la que nos ocupa República Dominicana, que creo que fue el único país que eligió nuevas autoridades en medio de la pandemia. Entonces, el presupuesto y las acciones que se están proponiendo son fundamentalmente en el orden de gestión de crisis. Cuando digo que no estamos en un momento político, digo que hay que analizar las medidas y las decisiones desapasionadamente, no en el ámbito de que estamos en un proceso electoral o yo no quiero que tú hagas cosas para yo hacerla, sino que estamos en un momento de compromiso país, de reto país. 1. 2. Al mirar las finanzas públicas y en el contexto en el que estamos, todas las decisiones que se tomaron en el gobierno anterior para conjurar la crisis desde el punto de vista social, que se pudieran habilitar 3 programas específicos, los 3 implicaban miles de millones de pesos para mantener a la gente en su casa o para garantizar que las empresas no quebraran y que algunos recibieran su salario. Ahí hubo una situación muy especial con el manejo de las finanzas públicas, porque recursos que no estaban previstos ni en el presupuesto ni en la canasta de deuda para el 2020, todo eso modificó y hubo que hacer un primer presupuesto complementario en mayo y otro presupuesto complementario ya en este gobierno para poder ajustar las finanzas públicas. Ciertamente el informe es de que hay un 10% que no ha logrado reinsertarse a las labores productivas de la fuerza laboral después de los despidos y de las suspensiones que hubo en el marco de la pandemia. La propuesta de modificar algunas figuras tributarias son aquellas que yo creo que son de carácter transitorio. Cuando se establece una medida o un impuesto a través de una ley, solamente el Congreso Nacional puede derogar esa ley, es decir, a solicitud, por ejemplo, del Poder Ejecutivo y aprobarla en el Congreso. Pero todos los impuestos que están grabados por ley, habría que hacer otra ley para desmontarlo. Para grabar impuestos nuevos, también hay que recurrir a la ley, porque se pueden establecer impuestos transitorios, como fue el caso de varias experiencias que tenemos nosotros, que se estableció un ITEVI transitorio y nunca se desmontó otras medidas de carácter impositiva que se establecieron con carácter transitorio, porque ese transitorio nunca venció y todavía permanecen algunos después de más de 12 años
en la República Dominicana. Ciertamente creo que estamos en un momento difícil. ¿Quién debe pagar mayor cuota de sacrificio y responsabilidad en el marco de salir de esta pandemia y de la crisis económica que la misma ha generado o ha profundizado? Porque la crisis económica de la República Dominicana es una crisis estructural. Esta crisis no viene de un gobierno o de dos gobiernos. Esta crisis viene históricamente estructural, dado el carácter de una economía pequeña, subdesarrollada, como es el caso de la economía dominicana. Yo no estoy tan pesimista, Juan, y ustedes, amables televidentes, porque creo, y el presidente lo planteó con mucha claridad y me gustó que lo dijera así, estamos en un proceso de ensanchamiento de la democracia en la República Dominicana, y la democracia va a implicar, obviamente, en el campo económico, que es tan complicado y tan conflictivo, que tengamos posiciones diferentes. Pero esas posiciones diferentes deben llevar a que el interés común en un momento específico sea determinante. El presidente ha dicho, esto es una propuesta presupuestaria, y esa propuesta presupuestaria se va a discutir en el Congreso Nacional, e incluso ha dicho que aquellos impuestos, aquellas medidas que puedan afectar a la población, estarían en condiciones de revisarla y dejarla sin efecto en el marco del presupuesto ya elaborado. Eso es una buena señal, sí, porque el partido de este presidente tiene la mayoría en ambas cámaras. Es decir, que cuando se mandan señales de esta naturaleza, hay que cogerle la seña desde mi punto de vista. Sí, finalmente ya, Leonardo, con esta aplicación de ese pago en moneda, por ejemplo, extranjera, ¿no sería una violación a las reglas y normas ya establecidas, por ejemplo, con Estados Unidos y con la Unión Europea? No, yo no creo que sea una violación, porque nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio, el DRCASTA, con Estados Unidos y los países centroamericanos, que no establece el límite en ese sentido. Sí tiene una serie de normativas y de protocolos que hay que cumplir, pero no en el orden de medidas internas, porque esto a quien más puede afectar es al país. Si tú le grabas impuesto a todos los movimientos de divisas en la República Dominicana, un país que importa casi el doble de lo que exporta, obviamente que eso es lo que va a crear pero eso un sería impacto negativo para la economía dominicana. Leonardo, no sé quién fue creativo que planteó esto, porque miren, en el caso específico de las compras, por ejemplo, en dólar, menores de $200 que hace la clase media de la República Dominicana, que es el que más le afecta, obviamente que ya anteriormente se había intentado y se había dejado sin efecto, porque en la clase media de estos países, que ya hay cuestionamiento del campo sociológico y del campo de la política, ciertamente que se habría que redefinir el concepto de lo que era la pequeña burguesía o la clase media en la República Dominicana, porque el deterioro en las condiciones de vida y en las condiciones socioculturales de la clase media de República Dominicana y otros países homólogos de América Latina, yo pienso que habrá que revisarlo, pero sería muy inteligente por parte de las autoridades tener tranquila la clase media, que es la que hace opinión, que es la que participa y es la que se moviliza, que hace mucho tiempo que los campos, los barrios y las fábricas no se movilizan. Quien se moviliza fundamentalmente, dejando ahí sus opiniones, es la clase media. Entonces, yo pienso que la inteligencia política aconseja que por preservar esa clase que es pujante en la sociedad dominicana y por no afectarla en un momento como este, lo mejor sería que revisen la pertinencia de ese impuesto del 3% a la movilidad de todas las operaciones en dólares. Sí, gracias, Leonardo Valverde, por este reencuentro que he tenido contigo y por estas informaciones tan valiosas para la teleaudiencia. Gracias. Un placer para mí, un placer, Juan.